Por eso es que me da mucha pena que en lugar de fiscalizar y mejorar los procesos internos y de servicio, que eso sí subiría a más personas al bus, ahora se han dedicado a cumplir lo que los transportistas querían. ¿A cambio de qué? No sé, creación del SITU, que es tener pasaje universitario y un sistema integrado para que todas las unidades sirvan con un pasaje único. Mientras eso no cambie, más personas seguirán utilizando opciones como el Uber, el taxi pirata, el taxi amarillo, comprarse una moto o simplemente irse caminando. La alcaldesa decidió irse a otras actividades. Nada es más importante para un alcalde que presidir el Consejo Cantonal. Pero en este caso, pues ya lamentablemente la inmadurez, falta de experiencia o capricho. No se olvide que Franco Quezada, antes de ser alcalde, tuvo una excelente votación, así que no era nuevo tampoco en las elecciones. Y concejal antes, el concejal más votado de Loja. Así que en realidad no son nuevos algunos de los que están allí, pero más bien yo veo que aquí que ha primado mucho la estrategia promocional electoral de manera anticipada. Y es cierto, algunos periodistas se ríen, ya hay candidatos, pero no siquiera no tienen ni partido propio, pero ya son candidatos. Entonces, a la cuenta, el daño está hecho. Y esto es casi irreparable, ya no hay vuelta atrás, se subió el pasaje de bus, los ciudadanos tendrán que pagar más a cambio de nada, y lo único que queda para el futuro es ver un proyecto que compense las mejoras que puedan darse al SITU en función del incremento del pasaje. Pero más bien yo veo que igual sigue siendo la lógica, John, de toda la vida. En esta temporada todos empiezan a cargar guaguitas, a muchar viejitos, se vuelven animalistas. No importa, veamos la mejor cara de los candidatos. Lo importante es que no le insulten a la inteligencia de lojano. Un gusto saludarle, pero con un amargo sabor de boca. La única cosa que se les manda hacer y no la hacen bien nuestros representantes en el Cabildo de Loja. ¿Qué impresión le deja? Primero como ex concejal, porque esta es una situación que ya venía dándose con mucha anterioridad, pero hoy se acaba de consagrar, se acaba de dar lo impensable en el Cabildo de Loja. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes. Es una pena, y con el voto de los que se dicen socialistas, con los que se dice que representan al populacho, al pueblo llano, a esa base social, con esos dignatarios se logra que el ejercicio de la democracia corporativa, hoy representada por algunos transportistas, tengan el resultado que querían, un incremento del pasaje del bus urbano sin darle ninguna mejora al usuario. Cerca de 64,000 personas al día en Loja usan 2 veces al día este sistema de transporte, y lamentablemente para ellos no hay ninguna mejora. Seguirán los apretones en la mañana, seguirán los fines de semana sin los transportistas cumplir las rutas, sin cumplir los horarios, sin devengar lo que la ley les obliga. ¿Usted sabía, John, que esto no va a cambiar o mejorar en nada la vida de los choferes del bus urbano? Porque ellos seguirán trabajando un chofer por cada día, pero hay buses que están trabajando 10 y 12 horas al día, pero solo con un chofer. Ahí el Ministerio de Trabajo no actúa. Por eso es que me da mucha pena que en lugar de fiscalizar y mejorar los procesos internos y de servicio, que eso sí subiría a más personas al bus, ahora se han dedicado a cumplir lo que los transportistas querían. ¿A cambio de qué? No sé, porque ya no estoy en el Cabildo para decir si llegó o no llegó el hombre del maletín. Pablo, ¿usted pensó que esto se iba a dar tal vez en este Cabildo? Porque normalmente al anterior le decían que era el peor de la historia, pero cada vez que llega uno siempre le termina dando el mismo émulo o la misma categorización. ¿Se esperaba esto de este Cabildo? En la anterior ocasión que este Cabildo quiso tratar este tema, yo sí me metí de frente a explicar las razones por las que teníamos que considerar otra opción, motivada desde la ciudadanía, que favorezca subir más personas al bus, porque John, cuando el bus urbano es malo como el que tenemos en Loja, no es porque el bus sea viejo o nuevo, es porque el sistema de distribución de las rutas en Loja no funciona, y por eso no se suben más personas al bus. Y el sistema integrado, que así tiene que llamarse, no intermodal, porque hay el modo marítimo, modo aéreo, modo ecuestre, y nadie se baja de un burro para subirse al bus. Tiene que llamarse integrado, no intermodal, y respetar el principio que tenía la creación del SITU, que es tener pasaje universitario y un sistema integrado para que todas las unidades sirvan con un pasaje único. Mientras eso no cambie, más personas seguirán utilizando opciones como el Uber, el taxi pirata, el taxi amarillo, comprarse una moto o simplemente irse caminando y no subirse al bus. Pero esto incrementa la cantidad de vehículos privados. Loja tiene una cantidad absurda de vehículos privados, porque la gente prefiere tener un carro propio
a tener que subirse al bus urbano. Entonces, cuando eso pasa, los primeros que pierden son los transportistas. Y ayer pasaron, John, encuestas y estadísticas que hacían ellos mismos de que los ciudadanos no están de acuerdo en que les suban el pasaje a cambio de nada, pero aún así, los concejales decidieron que lo mejor es subir el pasaje de bus urbano. Pablo, ¿qué significa la actitud de la alcaldesa al salirse y no querer tratar algo tan importante, dejarlo al vicealcalde, que es con el que gobiernan hoy en día, y que el vicealcalde, de las pocas veces que él prefiere hacerse loco, esta vez se hizo loco? ¿Qué representa políticamente la actuación de la alcaldesa y del vicealcalde de Loja? Me acuerdo cuando jugábamos fútbol de niños y uno se cansaba de jugar y le decía, ¿sabes qué? Tapa vos, Quiñones. Así, es lo que pasó ayer. La alcaldesa decidió irse a otras actividades. Nada es más importante para un alcalde que presidir el consejo cantonal. Pero en este caso, pues ya lamentablemente la inmadurez, falta de experiencia o capricho de la alcaldesa lo deja a Quiñones, a Pablo Quiñones, que haga su papel de vicealcalde y lo dejan como pasó lo que pasó, sin una responsabilidad real sobre las decisiones políticas y quitando el cuerpo a hacerle frente a lo que el pueblo demanda de sus dignatarios. Ahora, no hay cómo dejar en este caso la responsabilidad que tiene el Cabildo de querer incrementar, bueno, ya de incrementar este tema y meterle la mano al bolsillo básicamente con este nuevo incremento, sino también existe otra responsabilidad, porque no solo la del Cabildo, que estos solo se dedicaron a hacer de alzamanos y nada más. Es el gobierno nacional que tampoco se hace responsable. Cuando eliminó el subsidio, era claro que él decía que se iba a focalizarlo, sobre todo en los temas de servicio público. Hay algunos que se quejan, que han hecho sus modalidades. En el gobierno nacional también, con todo respeto, están haciendo pasantías en el área de la ANT, que tienen estos inconvenientes, pero tampoco estamos hablando de la responsabilidad del gobierno de no cumplirles con el subsidio para que no usen la justificación del incremento como ahora en Loja al menos se acaba de dar. Bueno, es que también la ANT que está pasando. De mañana, hoy en la madrugada hubo un operativo que cayó con una parte importante del directorio nacional de la ANT y otros técnicos más de esta institución. Es porque en realidad aquí hay un sistema podrido, pero a nivel cantonal es que nuestros dignatarios pueden hacer la diferencia porque han asumido las responsabilidades delegadas de la ANT y ponerle corazón a eso. Pónganle ganas, póngale un poquito de afecto a su trabajo y póngale conciencia que es el ciudadano el que no tiene un sueldo de $2,000 al mes, que hoy tiene la obligación de empezar a pagar más y en castigo de su propia economía familiar, porque hay niños que tienen que ir 2, 3 veces a subirse en el bus para llegar a sus destinos. Aquí tampoco no funciona este tema de la focalización de dónde tiene que estudiar una persona, ahí tiene que asignársele un cupo. Aquí los cupos de colegios y escuelas siguen dándose donde se pueda. Por eso hay niños que van desde la Argelia hasta Sauces en bus para irse a la escuela. O sea, son situaciones que pasan y que ya responde mucho a la falta de criterios técnicos. A la cuenta, el daño está hecho y esto es casi irreparable, ya no hay vuelta atrás. Se subió el pasaje de bus, los ciudadanos tendrán que pagar más a cambio de nada y lo único que queda para el futuro es ver un proyecto que compense las mejoras que puedan darse al SITU en función del incremento del pasaje. Pablo, quiero abordar también la parte política porque justamente ya se viene un año electoral. Cerca de 15 candidatos nosotros hemos calculado a la alcaldía de Loja, fuera de los otros que irán a salir de último momento, que están aspirando. Algunos en su mayoría ya tienen movimiento político y otros alianzas. Hay algunos otros incluso que están a la deriva, que están exponiéndose para ver quién en este caso pueda apiadarse de ellos y poderlos acoger con un partido político. Pero, ¿qué representa esta gran cantidad de candidatos aspirantes? Aunque ellos dicen, no somos aspirantes, no, son candidatos porque ya sabemos que van a ser candidatos. Eso es mentira de que son aspirantes o precandidatos. Ellos son los candidatos y ellos van a ir a las próximas elecciones. De los que no tienen partido, posiblemente se queden al aire, pero el resto serán candidatos sí o sí. ¿Qué representa para Loja, a pesar de la crisis y en el momento que estamos pasando? Hay mucha ilusión de que hay muchos candidatos, pero aquí hay una dinámica ejercida desde el Consejo Nacional Electoral para, a través de sus resoluciones, causar ciertos ajustes en el tema electoral ahora para las seccionales del 2027. Ahora es obligatorio tener una lista completa provincial para ir a participar en las elecciones. El que quiera ser prefecto tendrá que presentar una lista con casi 1,000 candidatos. Eso obligará a muchos candidatos a prefectos a motivar alianzas cantonales. Así que muchos partidos políticos tendrán que cerrarle la puerta a las aspiraciones, incluso legítimas, de aquellos que ganen en primarias, en función de que se pueda presentar listas a nivel de un conglomerado mayor,
para favorecer precisamente las alianzas electorales. Así que hay, a mi cuenta, más de 18 candidatos. Habrá que, para la alcaldía de Loja, habrá que tomar en cuenta, habrá más de 240, 260 candidatos en las papeletas. Habrá que votar por los que encabecen las listas, y además con los derechos de la mujer de manera progresiva, también habrá más mujeres que hombres encabezando listas. Así que Loja tendrá muchas sorpresas y cada partido político tendrá que ir a golpear la puerta de las mujeres más destacadas de Loja para invitarlas y acabar con el machismo electoral que deja resultados como el que vimos hoy en el Cabildo. Gente indolente trabajando para la democracia corporativa sin sensibilidad de la canasta y de la economía familiar de los lojanos. Ahora, Pablo, se ha visto ya los candidatos a la alcaldía y también se entiende más o menos cuáles podrían ser candidatos a la prefectura incluso. Pero quedémonos aquí en el cantón, en el tema de las candidaturas a la alcaldía. Hay rostros conocidos, rostros medianamente conocidos y rostros muy nuevos. Es decir, tenemos tres tipos de segmentos de candidatos para esa contienda electoral. Pero conociendo la Loja como es, ¿por dónde cree que irá? ¿Cree que irá por gente nueva? Porque en discurso siempre dicen lo mismo y no termina pasando así. Al menos la historia de Loja lo termina consolidando de esa manera. No se olvide que Franco Quesada, antes de ser alcalde, tuvo una excelente votación. Así que no era nuevo tampoco en las elecciones. Y concejal antes, el concejal más votado de Loja. Así que en realidad no son nuevos algunos de los que están allí, pero más bien yo veo que aquí que ha primado mucho la estrategia promocional electoral de manera anticipada. Y es cierto, algunos periodistas se ríen, ya hay candidatos, pero no siquiera están, no tienen ni partido propio, pero ya son candidatos. En todo caso, serán las estrategias que cada quien asuma, pero nada reemplaza, John, el hecho de que la gente reconozca el trabajo en territorio y reconocer quién es quién, no como un abogado por ahí que asoma de candidato asumiendo que ha salvado a los pobres de su desgracia, pero les ha cobrado por eso. U otras personas que están en su espacio tomándose fotos en el TikTok, haciéndose famosos en el Instagram, buscando el voto joven, pero los jóvenes no los tomen por tontos, los jóvenes quieren ver resultados, presentarles algo que les sirva, porque a la final esos jóvenes son hijos de alguien y ven en su casa que falta el pan, la plata y la comida, así que tampoco son gente que menosprecie ese tipo de votación. Veamos con responsabilidad. Y hay personas que obviamente han estado en la función pública y tienen tras de sí una retrospectiva de su vida política que hoy pueden defender en una perspectiva electoral, pero hay otros que no tienen un pasado de nada. Así que el pueblo elegirá, ojalá no como en ocasiones anteriores, solamente porque les cae bien, sino pensemos ya en una situación de frente con responsabilidad sobre lo que Loja necesita a futuro. Yo, Pablo, estoy intentando entender muchas circunstancias que se dan alrededor del tema político, porque en redes sociales ya se los ha puesto a competir a todos. Primero se los ha expuesto que Jiménez posiblemente podría ser, algo que incluso también lo hizo lo del Momento Loja, pero en otras redes digitales ya los comienzan a hacer a competir, es decir, lo pusieron, no sé, al doctor Guerrero con Valdivieso, lo pusieron al chico Cárdenas con el chico Huachaca, lo pusieron a Castillo con Franco Quesada, y cuando uno revisa los comentarios, o al menos de todas las redes sociales, se comienza a ver que existe ya una especie de polarización, al menos es mi percepción en los comentarios. Incluso en los comentarios de otros candidatos les ponen el nombre de otros candidatos también. No sé si eso va por ahí, o realmente, simpático, ¿no? O realmente va a haber una brecha para la juventud. Es una temprana motivación. Yo no veo a ningún joven comentando, discúlpenme, joven aquí, yo creo que hasta los 30 años alguien es joven. De ahí para arriba ya estamos en otra generación, ya somos incluso vintage algunos. Pero ya no nos consideremos jóvenes, porque los jóvenes no están comentando en redes sociales. Yo veo ahí muchísimos troles, perfiles falsos. Tal vez eso también sea parte de alguna estrategia. Ya se utilizó anteriormente y le fracasó en la campaña de un candidato de Tópica en Loja, que utilizaban ese tipo de perfiles para motivar la presencia y posicionamiento de candidatos, pero fue un fracaso, porque la gente en la vida real tal vez no está pendiente de quienes se asoman en la papeleta, porque hay mucha gente que ni siquiera se motiva a votar. Entonces esa conquista tiene que ser más allá de la simpatía, con algo que resulte práctico, y tendrá mucho que ver las estrategias de comunicación que usan muchos precandidatos. No se olvide que ahora es tan importante ser candidato a alcalde como concejal en estas elecciones, y usted ve a muchísimos actores desesperados por surgir sin una verdadera base social. A usted, Pablo, le pasó algo bastante simpático. Usted estaba en una ubicación que prácticamente
supuestamente era para que ni siquiera pueda llegar al Cabildo Sí. Local. Y usted terminó llegando, pero haciendo unas cosas que hoy en día posiblemente las están utilizando muchos, pero en Muchos, aquel entonces sí. no utilizaba nadie, como por ejemplo, usted veía una papeleta llenita de los candidatos del monopolio de la política y usted hacía solo un espacio. La convertía en una casa de perro. Yo me encontraba una fotografía de Rafael Dávila, de Jorge Bailón, de Nivia Vélez, y yo veía que estaban botadas esas papeletas, las cogía pues, y las hacía una casita de perro, porque estaban destruidas. Claro, después sí, el propio ingeniero Jorge Bailón me dijo, vendrá a llevar aquí unas pancartas que ya mandé a retirar, y terminamos haciendo más de 40 casas de perro con Nilo Córdoba y otros amigos más los últimos días. Son situaciones que ya forman parte de una campaña motivada y que en su momento tuvo resultados. Hoy en día parecería ridículo, absurdo, oportunista hacer eso, pero más bien yo veo que igual sigue siendo la lógica, John, de toda la vida. En esta temporada todos empiezan a cargar guaguitas, a muchar viejitos, se vuelven animalistas, no importa, veamos la mejor cara de los candidatos, lo importante es que no le insulten a la inteligencia a Lojano. Y que le digan realmente cosas posibles. ¿A dónde quiero ir, Pablo, cuando mencioné su caso? Porque en aquel entonces mucha gente yo le escuchaba que decía, este loco que anda haciendo sus cosas, sus videos así, ¿qué va a llegar? ¿Qué va a pegar? ¡Pum! Llega Pablo Borneo. Claro. Por encima de que no vaya usted incluso poder llegar, porque antes era el que estaba primerito, tenía como que un poco más opciones. Es por el fenómeno arrastre, Claro. pero la cosa cambió. ¿A dónde quiero llegar con este interrogante, Pablo? De lo que usted ha visto, de lo que usted vivió en carne propia para poder llegar en este caso al Cabildo, ahora usted ya ha mencionado que no está en el ánimo de querer ir a un tema electoral. No, para nada. Pero ¿qué recomendación les puedes dar tú para que hagan que prime la creatividad en Claro. una campaña que sí se lo puede lograr? Bueno, hay un tema interesante, participen con las bases sociales, sean dirigentes de algo que motive un cambio en la sociedad y cuando lleguen al poder hagan algo que esté dentro de su plan de trabajo y que justifique el cumplimiento de esa oferta de campaña, que parezca siempre sincero y pónganse a trabajar. Realmente aquí tomarse la mejor foto no funciona, salir rodeado de jóvenes no te hace más joven y vivir o tomarse una foto en medio de la pobreza no genera alianza y expectativa en medio de la gente. Los ciudadanos ya no son tontos. Si alguien va y se toma una foto frente al plateado, la gente se da cuenta que eso es una forma oportunista de hacer campaña. Y ese tipo de campaña que viene a ser inmediatista funciona solo ese momento. Para alguien que tal vez se convence y diga, ve cómo ha llegado el doctor fulanito de tal a tomarse allá una foto, cómo ha llevado al ingeniero tal, el abogado tal. No. Hay que trabajar con la gente y seguro que esas personas serán quienes hagan crecer su iniciativa de trabajo. Hay más de 240 candidatos o precandidatos a las concejalías y es gente que solo saben que el primero de la lista va a llegar. Entonces va a ser difícil que mucha gente quiera participar en listas completas y eso va a ser realmente interesante en esta campaña. Votar entre listas era bueno, hay varios candidatos que así lo han promocionado en su momento, recuerdo claramente a José Castillo, Jorge Reyes y otros candidatos más que hablan de la importancia de volver a una verdadera democracia representativa y eso era permitir el voto entre listas y favorecerse con métodos con mayores beneficios para los votantes, no como ahora el método modificado que ahora solo puedes dividir entre 2 las listas y no entre 3. Si hubiese estado vigente en la última campaña habríamos tenido en Loja 3 candidatos de ADN, casi todos impresentables hoy en día. ¿Qué pasaría hoy en ese tipo de representación para los lojanos? Entonces pensemos que lo mismo tiene como efecto en el Cabildo un reflejo de lo que puede pasar con las elecciones, tal como las vemos hoy. Gente que no nos representa y que termina cumpliendo los intereses de grupos corporativos. Muy bien, Pablo, quiero ir a su parte final. Algo que también es sumamente importante en política es no solo el tener dinero, no solo el hacer TikToks o campañas en redes sociales, la estructura política, porque a pesar de que para algunos sigue pasando de moda muchas cosas, la ideología y un montón de cosas más, todo se puede enfrascar, sobre todo una candidatura a la alcaldía y prefectura, es tener una buena estructura, porque caso contrario, vea, por muy buena gente, por muy cara simpática que tengas, no subirás del tercer lugar, tercer, segundo, hasta segundo te podrás quedar, a no ser que seas Novoa, que gracias a la familia de él que tuvo una gran trayectoria en la política, que le ayudó a hacer un y a las sostén. cajas de comida también. Pero eso no funciona, al menos en las elecciones seccionales. Es decir, la estructura sí termina pasando un papel fundamental para mi punto de vista. Si no sé qué opine usted, y con esto pues vamos a la parte final, Pablo. Sin duda alguna, un verdadero desespero hay entre algunos candidatos. Aquí figuran deportistas, figuran
artistas, figuran también personas que usted regularmente no las ha visto preparándose por la vida, para la vida política, pero terminan siendo la tendencia. No verá usted sino con esta obligación del Consejo Electoral, listas encabezadas también por jóvenes que de pronto tal vez tengan expectativa de llegar, pero no experiencia. Pero un político no se hace político al llegar a ganar las elecciones, tiene que tener detrás de sí una vida, porque tiene esa representación y responsabilidad de la democracia representativa, y en eso el pueblo termina votando y condenándose a futuro porque no llevan proyectos tales y fuertes como los que hoy Loja necesita. Yo cuando fui concejal les dije, no sube el pasaje de bus urbano mientras no hayan cambios, y no subió. Pero ahora vemos que hay gente que prácticamente, no quiero decirlo así porque no es mi frase favorita, pero hay gente que se baja el calzón frente a situaciones como estas y terminan aprobando decisiones que no le favorecen a los lojanos, sino que de manera determinada los perjudican. Si para eso es la política, mejor no me meto de nuevo en esto.